Bienvenidos a eSerio Facts. Hoy te traemos una historia que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es completamente real. Vamos a sumergirnos en el misterio del Tuyi Monster, una criatura prehistórica tan extraña y única que ha desconcertado a los científicos durante más de medio siglo. Un animal marino, un alienígena antiguo o un experimento evolutivo perdido. Prepárate para descubrir todos los secretos, teorías y descubrimientos sobre este enigma que desafía toda lógica. No te lo puedes perder. En 1958, un coleccionista aficionado llamado Francis Tuyi hizo un hallazgo que sacudiría el mundo de la paleontología para siempre. Mientras exploraba la formación Mason Creek, en Illinois, se topó con un fósil que desafiaba toda lógica y comprensión. No era un fósil común y corriente. Su forma era tan extraña y única que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Este organismo, que más tarde sería conocido como el Tuyi Monster, presentaba un cuerpo alargado, ojos montados en tallos laterales y una trompa flexible terminada en una boca con pequeños dientes afilados. La comunidad científica quedó perpleja ante tal descubrimiento, pues no encajaba en ninguna categoría biológica conocida. Fue bautizado como Tuyimonstrum gregarium en honor a su descubridor, pero su verdadera naturaleza permanecía oculta tras un velo de misterio. Desde entonces, este fósil se convirtió en el centro de intensos debates y estudios, despertando la curiosidad de expertos y aficionados por igual. ¿Qué era realmente esta criatura? ¿Cómo pudo sobrevivir con una anatomía tan peculiar? Estas preguntas comenzaron a alimentar una búsqueda científica que continúa hasta nuestros días, mientras el Tuyi Monster sigue siendo uno de los fósiles más enigmáticos y fascinantes jamás encontrados. Su descubrimiento no solo desafió las expectativas, sino que abrió la puerta a un mundo desconocido y lleno de secretos que aún esperan ser revelados. Hace aproximadamente 300 millones de años, la Tierra era un lugar tan diferente que resulta casi imposible imaginarlo. Durante el período carbonífero, la región que hoy conocemos como Illinois estaba cubierta por vastos pantanos costeros, con aguas poco profundas y turbias, llenas de sedimentos y materia orgánica en descomposición. Este ambiente, aunque inhóspito para muchas formas de vida modernas, era un paraíso para criaturas adaptadas a condiciones extremas y cambiantes. En estas aguas fangosas y oscuras, el Tuyi Monster nadaba y cazaba, rodeado de un ecosistema que parecía salido de un sueño o una pesadilla prehistórica. Gigantescos insectos, peces primitivos, plantas exuberantes y otros seres extraños convivían en un equilibrio delicado, donde la supervivencia dependía de la astucia, la velocidad y la capacidad de adaptación. La atmósfera y la composición química de estos ecosistemas eran radicalmente diferentes, con niveles de oxígeno y nutrientes que influían directamente en la evolución de sus habitantes. En este mundo perdido, la vida se desarrollaba de maneras que hoy desafían nuestra comprensión, y el Tuyi Monster era uno de sus protagonistas más misteriosos. Su cuerpo flexible y sus ojos en tallos le permitían moverse y observar en un entorno donde la visibilidad era limitada y los peligros constantes. Este escenario hostil y fascinante nos invita a imaginar cómo era realmente la vida en esos tiempos remotos, un mundo donde cada criatura debía luchar por sobrevivir en un mar de incertidumbre y amenazas invisibles. La historia del Tuyi Monster está íntimamente ligada a este ambiente extraordinario, que preservó sus restos y nos permite hoy asomarnos a un pasado lleno de secretos y maravillas. El Tuyi Monster es, sin duda, uno de los organismos más extraños que jamás haya habitado la Tierra. Su anatomía desafía toda lógica y rompe con cualquier patrón conocido en el reino animal. Imagina un cuerpo alargado, similar a un cigarro o un charuto, que podía medir entre 10 y 35 centímetros, pero con detalles que parecen sacados de una criatura alienígena. Lo que más llama la atención son sus ojos, montados en tallos laterales que sobresalen de su cabeza, otorgándole una visión panorámica casi perfecta, una adaptación que seguramente le daba una ventaja crucial en las oscuras y turbias aguas donde vivía. Pero eso no es todo. En la punta de su cuerpo, el Tuyi Monster tenía una trompa flexible que terminaba en una boca con pequeños dientes afilados, una estructura que no se parece a nada que conozcamos hoy. Esta trompa probablemente le permitía capturar presas con gran precisión, funcionando como una especie de arpón o pinza. Lo más desconcertante es la ausencia de un esqueleto óseo. En lugar de eso, sus tejidos internos parecen estar compuestos por estructuras blandas o cartilaginosas, lo que dificulta enormemente su clasificación científica. Esta combinación única de características ha hecho que el Tuyi Monster sea considerado un animal problema, un término que se utiliza para describir fósiles que no encajan en ninguna categoría biológica conocida. Cada vez que los científicos estudian sus restos, encuentran nuevas particularidades que aumentan el misterio. Su cuerpo parece un rompecabezas evolutivo,
una criatura que desafía las reglas establecidas y que podría representar un experimento evolutivo único y aislado. La anatomía del Tuyi Monster no solo es un desafío para la ciencia, sino también una invitación a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la diversidad y complejidad de la vida en el pasado remoto. Este organismo nos muestra que la naturaleza puede crear formas inimaginables, y que la historia de la vida está llena de sorpresas que aún esperan ser descubiertas. Desde su descubrimiento, el Tuyi Monster ha sido un verdadero rompecabezas para los científicos, un fósil que parece desafiar todas las clasificaciones conocidas. ¿Era un animal prehistórico común o algo tan extraño que podría parecer un visitante de otro mundo? La respuesta no es sencilla. Durante décadas, investigadores de todo el mundo han debatido si el Tuyi Monster era un molusco, un artrópodo, un gusano o incluso un vertebrado primitivo. Su cuerpo alargado, la trompa con forma de garra y sus ojos montados en tallos laterales han generado hipótesis tan variadas como fascinantes. En 2016, un estudio revolucionario sugirió que el Tuyi Monster podría ser un vertebrado, un pariente lejano de las lampreas modernas, basándose en el análisis de sus ojos, que contenía melanocromos organizados de manera similar a los vertebrados. Sin embargo, esta teoría no es definitiva, ya que otros científicos señalan que algunos invertebrados, como pulpos y calamares, también presentan melanocromos con características parecidas. Además, el análisis químico de sus fósiles reveló una composición proteica que no coincide con la quitina típica de los artrópodos, lo que complica aún más su clasificación. Por otro lado, la presencia de una banda clara a lo largo de su cuerpo ha sido interpretada tanto como un intestino como un rudimento de columna vertebral, lo que alimenta el debate sobre si tenía o no un esqueleto interno. Esta ambigüedad ha llevado a que el Tuyi Monster sea considerado un animal problema, un organismo que no encaja ni en el grupo de los vertebrados ni en el de los invertebrados. Algunos investigadores incluso han sugerido que podría pertenecer a un linaje extinto completamente único, sin parientes vivos. Así, el Tuyi Monster continúa siendo un misterio fascinante, una criatura que desafía nuestra comprensión de la evolución y que parece estar suspendida entre dos mundos, el de los animales con columna vertebral y el de los que carecen de ella. ¿Será un alienígena marino del pasado o simplemente un extraño experimento de la naturaleza? La ciencia sigue buscando respuestas, pero por ahora, el Tuyi Monster permanece envuelto en un halo de misterio que cautiva a todos los que lo estudian. El Tuyi Monster, con su apariencia tan extraña y única, plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo se desplazaba y cazaba en su entorno marino hace 300 millones de años? Aunque solo conocemos sus fósiles, los científicos han reconstruido posibles modos de vida basándose en su anatomía y el contexto en el que vivió. Su cuerpo alargado y flexible, combinado con una cola en forma de aleta, sugiere que podía nadar con cierta agilidad en las aguas turbias y fangosas donde habitaba. Sin embargo, no era un nadador veloz como los peces modernos. Más bien, parece haber sido un depredador lento y sigiloso, desplazándose cerca del fondo marino para evitar a sus propios depredadores y acechar a sus presas. Su característica más llamativa, la trompa larga y flexible terminada en una pinza o garra, habría sido una herramienta perfecta para capturar alimento. Algunos expertos creen que esta trompa funcionaba como un arpón o una pinza, permitiéndole agarrar pequeños animales o restos orgánicos con precisión. Además, sus ojos montados en tallos laterales le proporcionaban una visión panorámica, esencial para detectar presas y amenazas en un ambiente oscuro y turbio. La combinación de estas adaptaciones sugiere que el Tuyi Monster era un cazador eficiente, capaz de aprovechar su entorno para sobrevivir. Sin embargo, su modo exacto de locomoción y alimentación sigue siendo objeto de debate. Algunos científicos proponen que podía excavar en el lodo para encontrar alimento, mientras que otros sugieren que se alimentaba filtrando partículas del agua. La presencia de estructuras similares a dientes en su boca indica que probablemente consumía presas vivas o cadáveres pequeños. En definitiva, el Tuyi Monster parece haber sido un depredador especializado, adaptado a un nicho ecológico muy particular, en un mundo marino lleno de desafíos y competidores. Cada fósil descubierto aporta nuevas pistas, pero también mantiene viva la incertidumbre sobre cómo este monstruo prehistórico se movía y cazaba en un pasado tan remoto y misterioso. Desde su descubrimiento en 1958, el Tuyi Monster ha sido mucho más que un simple fósil. Se ha convertido en un verdadero ícono de la paleontología y un misterio que ha cautivado tanto a científicos como al público general. Su extraña apariencia y la dificultad para clasificarlo han generado debates apasionados durante décadas,
convirtiéndolo en un símbolo de los límites del conocimiento humano sobre la vida antigua. En Illinois, el estado donde se encontraron la mayoría de sus fósiles, el Tuyi Monster fue declarado oficialmente el fósil estatal, un reconocimiento que refleja su importancia cultural y científica. Este título no solo honra su singularidad, sino que también destaca como un descubrimiento aparentemente local puede tener repercusiones globales en la comprensión de la evolución. En museos alrededor del mundo, el Tuyi Monster atrae la atención de visitantes fascinados por su aspecto alienígena y su historia enigmática, apareciendo en exposiciones, documentales y publicaciones científicas. Además, su imagen ha trascendido el ámbito académico para influir en la cultura popular, inspirando desde ilustraciones artísticas hasta personajes en videojuegos y literatura. Científicos de diversas disciplinas han utilizado al Tuyi Monster como ejemplo para ilustrar los desafíos de clasificar organismos fósiles que no encajan en categorías tradicionales, lo que ha impulsado el desarrollo de nuevas técnicas analíticas, como el mapeo químico de fósiles y la tomografía computarizada en 3D. Estas tecnologías han permitido estudiar detalles microscópicos y moleculares que antes eran inaccesibles, revelando pistas sobre su biología y evolución. Sin embargo, a pesar de estos avances, el Tuyi Monster sigue siendo un enigma, lo que mantiene vivo el interés y la curiosidad en la comunidad científica. Su estudio ha abierto debates sobre la diversidad de la vida en el pasado y cómo los organismos pueden desafiar las clasificaciones modernas, recordándonos que la historia de la vida en la Tierra es mucho más compleja y sorprendente de lo que imaginamos. En resumen, el impacto del Tuyi Monster va más allá de su extraña forma, ha influido profundamente la ciencia, la cultura y nuestra manera de entender el pasado remoto del planeta. Durante más de medio siglo, el Tuyi Monster ha sido un enigma que ha desconcertado a los paleontólogos, debido a su extraña anatomía que dificulta su clasificación. Recientemente, un equipo de investigadores japoneses utilizó tecnologías avanzadas de escaneo 3D y tomografía computarizada para analizar más de 150 fósiles de Tuyi Monster junto con otros fósiles de la formación Mason-Creek. Estos estudios revelaron detalles anatómicos nunca antes observados, como una segmentación en la región de la cabeza que se extiende desde el cuerpo, una característica que no se encuentra en ningún vertebrado conocido. Este hallazgo refuta la hipótesis previa que consideraba al Tuyi Monster como un vertebrado similar a las lampreas o peces sin mandíbula. Los análisis detallados del probóscide y otras estructuras internas mostraron inconsistencias con las características propias de los vertebrados, sugiriendo que el Tuyi Monster no pertenecía a este grupo. Sin embargo, su clasificación exacta sigue sin resolverse, y los científicos proponen que podría tratarse de un cordado no vertebrado, como un animal parecido a la lanceta, o incluso un protostomo con una morfología radicalmente modificada, grupo que incluye insectos, gusanos y moluscos. Estos nuevos descubrimientos no solo desafían la idea de que el Tuyi Monster sea un vertebrado, sino que también amplían nuestra comprensión sobre la diversidad evolutiva de los animales marinos del Carbonífero. La investigación continúa, y el Tuyi Monster sigue siendo un fósil problemático que pone en evidencia las dificultades para reconstruir la historia dinámica de la vida en la Tierra. Además, estos estudios resaltan la importancia de la formación Mason-Creek, un sitio excepcional donde se preservan fósiles blandos que no se encuentran en otros lugares, proporcionando pistas vitales para entender la evolución temprana de los organismos multicelulares. Aunque la ciencia ha avanzado mucho, el misterio del Tuyi Monster permanece abierto, y cada nuevo hallazgo podría cambiar radicalmente nuestra percepción sobre este extraño monstruo marino. La búsqueda para descifrar su verdadera identidad continúa, prometiendo revelar secretos que podrían transformar la historia evolutiva conocida hasta ahora. ¿Qué es realmente? A pesar de décadas de investigación, el Tuyi Monster sigue siendo uno de los mayores enigmas de la paleontología moderna. Cada nuevo estudio, cada análisis detallado de sus fósiles, parece abrir más preguntas que respuestas, manteniendo viva la fascinación y el debate en la comunidad científica. Su combinación única de características anatómicas, que no encajan claramente en ninguna categoría conocida, ha hecho que este organismo sea considerado un animal problema, una criatura que desafía las reglas establecidas de la evolución y la clasificación biológica. ¿Es un vertebrado primitivo, un invertebrado extraño o un linaje completamente extinto sin parientes vivos? La respuesta sigue siendo esquiva. Los avances tecnológicos han permitido observar detalles microscópicos y químicos que antes eran imposibles de detectar, pero no han logrado resolver el enigma. El Tuyi Monster parece estar suspendido en un limbo taxonómico, un símbolo de lo desconocido y lo inexplicable en la historia de la vida. Su estudio no solo cuestiona nuestra comprensión sobre la diversidad biológica del pasado, sino que también nos recuerda que la naturaleza puede crear formas de vida inimaginables, que desafían nuestra lógica y expectativas.
Mientras tanto, el Tuyi Monster continúa siendo un misterio fascinante, un testimonio de que la historia de la Tierra está llena de secretos ocultos que esperan ser descubiertos. La ciencia sigue buscando respuestas, y cada nuevo fósil, cada nueva técnica de análisis, podría ser la clave para finalmente desvelar la verdadera identidad de este monstruo prehistórico. Hasta entonces, el Tuyi Monster permanece como un enigma que desafía el tiempo y la comprensión humana, invitándonos a soñar con mundos antiguos donde la vida tomó formas que aún hoy nos resultan increíbles. El Tuyi Monster sigue siendo uno de los mayores misterios de la paleontología, un fósil que desafía nuestras categorías y nos recuerda que la naturaleza siempre tiene sorpresas guardadas. Aunque la ciencia ha avanzado mucho, su verdadera identidad permanece oculta, esperando ser descubierta. En Stereo Facts, nos apasiona explorar estos enigmas que desafían el conocimiento humano y nos conectan con un pasado fascinante. Si te gustó este viaje al mundo del Tuyi Monster, no olvides suscribirte, darle like y compartir para seguir descubriendo juntos los hechos más increíbles de nuestro planeta. Hasta la próxima.